Hasta ahorita hemos analizado esos 4 indicadores macroeconómicos, la inversión, que puede ser pública y privada, el producto interno bruto, el ingreso nacional bruto, o también llamado producto nacional bruto, y la esperanza de vida. Vamos a analizar el quinto elemento o indicador, se llama tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil se refiere a cuántos niños mueren por cada 1000 nacidos. De los 1000 que nacen, ¿cuántos mueren? Cuando hayan nacido vivos y sean menores de 5 años, siempre y cuando, exacto, dice así, que hayan nacido vivos y que sean menores de 5 años para tomarlos como datos estadísticos. Es decir, que de cada 1000 niños que nacen, ¿cuántos mueren antes de cumplir los 5 años? También eso nos sirve para medir qué tipo de crecimiento y desarrollo económico hay en un país. La tasa de mortalidad infantil constituye un indicador económico porque a mayor crecimiento económico generalmente se tendrán mejores condiciones de vida, alimentación, cuidados médicos, higiene, etcétera. Por lo tanto, se tendrá una menor tasa de mortalidad infantil y viceversa. A menor crecimiento económico, mayor mortalidad infantil. Por eso es que los países como en Sudáfrica y también aquí en México, en regiones marginadas, comunidades indígenas, donde no hay toda la infraestructura como agua potable, alcantarillados, red eléctrica, carreteras pavimentadas, una vivienda digna con techo de piso, porque hay viviendas que tienen el piso es de tierra, no tienen camas, que duermen en el piso o que duermen en la tierra. Y no solo aquí en México, si ustedes vieran y analizaran las condiciones de la gente que vive en las ur- zonas rurales de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, de Guatemala, de todos los países sudamericanos, viven en casas construidas de árboles, de madera, y donde las lluvia entra a sus casas, a sus chozas, mejor dicho, tienen lodo en el piso donde duermen, donde comen. Son condiciones insalubres, no tienen lo que yo les decía, alcantarillado, sistema de alcantarillado, para tener un sistema de higiene limpio, letrinas, no tienen agua sanitizada y carecen de los alimentos más básicos o de los insumos más básicos, la vestimenta y algunos otros enseres o materiales que son indispensables para la subsistencia. Entonces, cuando el gobierno no puede solventar esa parte en las poblaciones o en toda su comunidad, en toda la nación, entonces estamos hablando de que no hay un desarrollo económico. Puede haber un crecimiento económico, pero no un desarrollo económico. Eso se los voy a explicar más al ratito. Pero bueno, entonces, si en una comunidad existen todos los bienes y todos los servicios que el Estado debe procurar. Ya les dije, carreteras, casas, escuelas, hospitales, centros de atención médica, eh, centros de salud, los centros recreativos, empleos, tiendas, alimentación sana, productos orgánicos traídos directamente del campo, que no estén industrializados, que no estén con hormonas, que no estén procesados o industrializados. Entonces, en esa medida, naturalmente las personas tienen mejores probabilidades de vivir y su esperanza de vida aumenta. Entonces, por eso la tasa de mortalidad infantil también se considera como un indicador para saber si un país a nivel mundial tiene desarrollo y crecimiento económico. Otro indicador, macroindicador, es el nivel de consumo. El nivel de consumo indica cuánto gastan las personas, cuánto gastas tú, cuánto gastan tus papás, cuánto gasta la mayoría o casi todas las personas en el país. Obviamente, entre más crecimiento económico exista en un país, mayor será su nivel de consumo.
Es decir, si hay mayores empresas, se crean mayores industrias, mayores bienes y servicios, la gente sigue consumiendo porque como hay fuentes de empleo, la gente tiene dinero. Entonces, si la gente tiene dinero, puede darse no el lujo, pero sí puede permitirse comprar más cosas de las que necesita. O sea, lo principal es que cada familia tuviera lo necesario, pero cuando hay buena economía, cuando hay mucha inversión pública, inversión privada, el Producto Interno Bruto está creciendo, el ingreso nacional bruto está creciendo, entonces las personas se permiten tener un mejor de vida, mejor que el que tenían anteriormente. Entonces se permiten comprar otras cosas que no, que son, podríamos decirlo, como lujos. Entonces, por eso esto es un indicador económico, ya que a mayor riqueza, mayor consumo y a mayor pobreza, menor consumo. Entonces, nosotros vemos en una nación, en una comunidad donde no hay infraestructura, hay escasa producción de bienes y servicios, pues la gente, porque como no hay esas producciones, no hay fuentes de empleo, pues no consumen tanto y por eso no hay muchas ventas y por eso hay pobreza. Entonces, todo esto es una ley que va aparejada, es recíproca. Entre mayor fuente de inversión, mayores empleos tenga un país o una nación, naturalmente que habrá mayor consumo por parte de la gente o de las personas. El séptimo indicador se llama índice de desarrollo humano. Bueno, el índice de desarrollo humano mide qué tan bien o qué tan mal vive la población de un país. Este indicador se obtiene al promediar tres índices. ¿Cómo se obtiene el índice de desarrollo humano? Se promedia, o sea, se toma en cuenta la esperanza de vida humana, se toma en cuenta el nivel educativo de las personas, si son analfabetas, si saben leer o no saben leer o escribir, y hasta qué grado de estudios tiene la persona, si tiene preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, una universidad, si tiene un posgrado, maestría o doctorado. Y tres, el nivel de consumo. Entonces, se mide, se toman en cuenta esos tres indicadores. La esperanza de vida, si van a vivir 78, 76 años, qué nivel de escolaridad tiene la persona, o si no tiene nivel de escolaridad, y cuánto consume en promedio, ya sea mensual, trimestral o anualmente, cuánto consume cada familia en México para determinar cuál es el índice de desarrollo humano en un país. Es un indicador económico porque, una vez más, a mayor crecimiento económico, mayor índice de desarrollo humano y viceversa. Entonces, cuando hay mayor economía en un país, inversión y crecimiento interno bruto del PIB y del INB, naturalmente que el índice de desarrollo humano se eleva. Otro indicador macroeconómico es el índice de desempleo. Este indicador registra el número de personas en edad de trabajar que no tienen empleo. Aquí en México, por ley, se estima que deben las personas para obtener una categoría como de empleado, debe ser mayor de 18 años, es decir, debe tener la mayoría de edad. Por ejemplo, la tasa de desempleo en México fue de 3.3% durante el segundo trimestre del 2018. Es decir, de cada 10,000 personas en edad de trabajar, es decir, de las que tienen 18 años en adelante, 333 personas no tuvieron empleo durante ese periodo. Dicha cifra se traduce en casi 2 millones de personas desocupadas en el país. En realidad, no es mucho comparado con otros años. Por ejemplo, estamos viendo que de 10,000 personas, 333 no tuvieron empleo, pero esto se puede proyectar a nivel macro y nos dice que a nivel macro se estima que casi 2 millones de personas no tuvieron empleos durante el 2018. Pero si nosotros analizáramos en los gobiernos de Miguel de la Madrid, en los gobiernos de Echeverría o en otros gobiernos de esa época de López Portillo,
nos daríamos cuenta que el nivel de desempleo era exorbitante, era tremendo. Ok, este es el índice de desempleo es un indicador económico porque el crecimiento económico o la falta del crecimiento económico se refleja inmediatamente en el índice de desempleo. Es decir, si no hay crecimiento económico, no se generarán empleos y este índice de desempleo va a subir constantemente. Por eso es importante que cada gobierno de cada estado y cada alcaldía, cada municipio y el presidente de la República en contubernio trabajen en sí para crear fuentes de empleo en cada comunidad, en cada ciudad y en cada estado y en todo el país. O sea que los gobiernos deben s- no ser tan estrictos o tan rígidos en sus políticas para los permisos para crear empleos. Hay muchas personas que son, que tienen la idea de ser microempresarios, que tienen un dinero ahorrado y que no es mucho a lo mejor el dinero, pero quieren invertir en una microempresa, poner su negocio. Ese negocio probablemente va a dar empleo a dos personas, por ejemplo, una taquería, por ejemplo, un puesto de hot dog o una fonda, una cocina económica y que puede generar empleo a tres, a cuatro, a cinco, a seis personas, pero muchas veces los permisos del municipio para poder abrir un local, un negocio, son muy estrictos, son muy restringidos y entonces eso hace que pues no te den el permiso o no se genere ese permiso y al no generarse permiso, pues no fomentas el empleo, no estás dando oportunidad a darle empleo a otras ocho personas que esa persona, ese microempresario iba a poner su empleo y que a la vez, si se está moviendo el dinero dentro de ese negocio, pues naturalmente ese dinero se ve reflejado cuando se pagan impuestos ante Hacienda y ese dinero se redistribuye en el país, que es el parte del Producto Interno Bruto. Entonces, cada ciudad, cada comunidad, los dirigentes de esas comunidades deben, como tener unas políticas más flexibles, permitir que hayan más fuentes de empleo. Claro, vigilando que hayan las medidas de seguridad, por supuesto, pero permitir que hayan más fuentes de empleo, porque eso reduciría en un país, en una nación o en una comunidad el desempleo de las personas. Y cuando hay desempleo, ¿qué lleva cuando hay desempleo? Que haya delincuencia, porque como no hay empleos, las personas se excusan en decir, pues como no tengo trabajo, pues me dedico a robar. Y de alguna manera, pues la persona tiene que, no estoy justificando, pero las personas justifican que como no hay empleos, tienen que robar para alimentar a su familia o solventar sus gastos y sus necesidades. El número 9, indicador macroeconómico, se llama población económicamente activa, el PEA. El PEA es el porcentaje de la población que tiene un empleo o que lo busca activamente, que está buscando un empleo. No incluye a las amas de casa, a las fuerzas armadas y a los que no están en edad de trabajar como niños y ancianos. Aunque aquí en México hemos visto que los niños de 6, 7, 8 años o más edad, están trabajando en la calle. Eso no debe ser permitido. Derechos Humanos, no sé qué está haciendo ahí, pero no ha hecho su parte. Según dicen que Derechos Humanos recoge a los niños, los lleva al DIF y luego los del DIF, como tienen mucho almacenamiento de niños y tantas cosas, pues los vuelven a regresar con sus familiares y estos familiares los vuelven a poner a trabajar en las calles. Pero los niños no deberían trabajar, es un derecho constitucional, no deben estar trabajando en las calles. Bueno, por eso no se incluyen a los niños ni tampoco a los ancianos. Por eso los ancianos pues ya se jubilan, eh, ya están jubilados. La población económicamente activa mantiene con su trabajo al resto de la población, es decir, que los que trabajan mantienen a los que no lo hacen. En México, en el tercer semestre del 2018, la población económicamente activa fue de 56 millones de personas, siendo que el país tiene una población de poco más de 120 millones de habitantes. Es decir, que 56 millones de personas estaban manteniendo ciento, al resto de la población. Aunque ahorita ya no somos 120 millones de habitantes, ahorita en México ya en total somos alrededor de 135, 136 millones de habitantes.
Y naturalmente que la población económicamente activa ya no son 56 millones, ya ha aumentado unas cifras más. ¿Y cómo es que la población económicamente activa mantiene a los demás? Bueno, pues realmente como están pagando lo de los impuestos, todo tipo de impuestos, no solo el IVA, sino el ISPT y el ISR, más los descuentos en las Afores y en otros tipos de empresas donde se estén afiliados. Y con ese dinero pues se redistribuye para invertirlo en los demás estados. Otro indicador macroeconómico es la migración. ¿Qué es la migración? La migración cuantifica o tiene un conteo del movimiento de las poblaciones humanas y la actividad económica a que se dedican. Por lo tanto, si un país tiene mucha migración hacia el extranjero o hacia otros países como México, significa que ese país tiene problemas económicos, por lo que la gente tiene que dejar su lugar de origen para encontrar mejores oportunidades de trabajo. Asimismo, la migración afecta a la población económicamente activa y por lo tanto el crecimiento económico también se ve afectado. México fue el principal expulsor de migrantes de América Latina durante el 2012, según dio a conocer la Organización de las Naciones Unidas. De 30 millones de migrantes latinoamericanos en el mundo, 12 millones eran mexicanos, lo que equivale a un 10.7% de su población. En otras palabras, si de México estuviera saliendo mucha población ahorita hacia Estados Unidos, hacia Canadá o hacia Inglaterra, hacia otros países, y se le entrevistara a esas personas cruzando la frontera, ¿por qué están abandonando su país? ¿Por qué están dejando México? Y la respuesta fuera, porque no hay empleo, entonces significa que algo o mucho, no algo, mucho está dejando de hacer el gobierno, que no está creando todas las condiciones necesarias que habíamos dicho, que no está creando fuentes de empleo porque no hay inversión pública ni hay inversión privada. Entonces, quiere decir que el nivel de desempleo en ese país es muy alto y como hay mucho desempleo, la gente pues se ve en la necesidad de abandonar su país y emigrar. Este es el caso ahorita muy común de los venezolanos que están invadiendo Estados Unidos. Entonces, Venezuela es un reflejo claro de la migración actualmente. Significa que en su gobierno hay mucha corrupción, significa que en su gobierno no hay mucha inversión extranjera, o si la hay, los intereses y las ganancias son solamente para una cierta élite y la población se está viendo afectada por lo que están en desempleo y en crisis y eso hace que se estén moviendo a otros países. Muchos venezolanos se están moviendo a México y de México a Estados Unidos, o bien algunos otros se están moviendo a Ecuador o a Colombia, que tienen aparentemente una estabilidad más económicamente mejor que la de Venezuela. Otro indicador es el ingreso per cápita. Okay, la palabra per cápita significa por cabeza, está en latín. Entonces, el ingreso por cabeza es en promedio, el ingreso por cabeza es en promedio cuánto ganan los habitantes de un país. Es decir, que se suma lo que ganan todos los que están la población económicamente activa, de todos los que están trabajando, y se divide entre el número de personas que hay, por lo que no refleja cuánto gana cada uno, sino solo en promedio o solo el promedio. Es un indicador económico porque refleja qué tan fuerte o qué tan débil está la economía de un país. Por ejemplo, el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, estableció que en el 2018 el ingreso per cápita o por cabeza de los mexicanos promedió $8,200 anuales, $8,200 al año. Es decir, que no todos los mexicanos ganamos $8,200 anuales. Hay unos que ganan muchos más y otros ganan menos. Ese es el ingreso promedio. Entonces, en el 2018, según el INEGI,
yo estaba ganando en promedio 2,000, estaba ganando $8,200 al año, yo en promedio, lo cual puede ser cierto o lo cual puede ser falso. ¿Por qué? Porque no lo refleja literalmente, es un promedio, porque se suma lo que yo percibo, como yo estoy trabajando, yo soy población económicamente activa, no sé ustedes si están trabajando, si aparecen en nómina, tienen seguro y aparecen y son contribuyentes, es decir, que pagan impuestos, entonces ustedes son población económicamente activa. Si no declaran impuestos, si no pagan impuestos, no se les considera población económicamente activa. A lo mejor ustedes si tienen un negocio, pero no están declarando impuestos, entonces ustedes no se consideran población económicamente activa. Están percibiendo dinero, pero no lo están declarando ante Hacienda. Y Hacienda un día los puede fiscalizar, los puede encontrar que se están enriqueciendo de una manera ilícita porque no están contribuyendo con la nación o con el país o con la ciudadanía al declarar sus impuestos, porque se puede malinterpretar que se están enriqueciendo de manera ilícita, aun cuando lo estén haciendo de manera lícita. Es de manera ilícita porque no están declarando impuestos y es una ley, es, es una ley. Entonces, se suma lo que yo percibo o lo que tú percibes si eres población económicamente activa y se divide entre el total de la población de los mexicanos que hay. Y por eso es que no se refleja cuantitativamente todo lo que yo gano al año. Puede ser que yo haya ganado esos $8,200 al año, o puede ser que yo haya ganado menos, pero se me estima esos 8,200 porque a lo mejor otros ganaron más y se compensa lo mío y hace que yo haya ganado como que 8,200, pero en realidad no. Bueno, esto es solamente en promedio, pero es el ingreso por cabeza de cada mexicano, que es población económicamente activa, que está trabajando. Otro indicador es el PIB per cápita, es decir, el Producto Interno Bruto por cabeza. ¿Qué significa esto? Es en promedio lo que produce cada habitante de un país y este se obtiene al dividir el Producto Interno Bruto entre la población total. O sea, todo lo que se produce en un país entre la cantidad de personas que lo habitan. Todo lo que se produce en México dividido entre los 135, pensando que somos 135 millones de habitantes. Así es como se obtiene en promedio cuánto produce cada persona. Y esto también es relativo porque hay niños que tienen 2, 3 años o que tienen meses, pero ya están contabilizados en el INEGI, es decir, que ya forman parte de la población. Y es que les voy a dar otro dato, permítame tantito. Entonces, pero son niños y ellos no son población económicamente activa, pero se contabilizan a ellos lo que todo gana, lo que se produce en todo el país, de todo el PIB, bienes y servicios, se toma en cuenta a cada uno de esos niños y cada uno de sus habitantes y se divide y se saca el PIB per cápita. Por ejemplo, el PIB per cápita en México en el 2016, en el tercer trimestre de 2016, fue de 8,543 dólares. Eso fue el PIB per cápita en 2016. Ok, voy a darles un dato más. No sé si sabían, pero los niños o las personas o las niñas, personas que tienen una condición diferente a la nuestra en cuanto a capacidades, vamos a decirlo en la palabra que es, las personas que tienen una discapacidad física, auditiva o cognitiva no son tomadas en cuenta en el INEGI. Es decir, no aparecen dentro del padrón de conteo ni dentro del padrón electoral. Es decir, si ahorita somos 135 millones de habitantes, por decirlo así, es que no se contaron, no se contabilizó a los que tienen síndrome de Down, a los que tienen Alzheimer, perdón, a los que tienen, sí, Alzheimer, a los que tienen Asperger,
autismo y que tengan otras condiciones u otras discapacidades. No entran en cuenta esas personas, no las toman en cuenta. Yo me he preguntado eso, que por qué derechos humanos no interviene ahí, porque no las toman en cuenta como personas. Además, déjenme decirle que esas personas que he mencionado con discapacidades auditivas, físicas, cognitivas, no tienen derecho a una INE, a una credencial para elegir a representantes políticos o gobiernos. O sea, te preguntaría si por qué, porque supuestamente para el Estado no tienen la capacidad para elegir a un gobernante o para decidir y tomar sus propias decisiones. No tienen una INE, no tienen derecho a una INE, no tienen derecho a una licencia de manejo para poder conducir un vehículo o un automóvil. Y no tienen derecho a muchos otros beneficios que la mayoría de la persona, el común denominador, tiene. Entonces, ellos no están contados dentro del padrón nacional. Entonces, habemos más de 135 millones de habitantes. Entonces, el PIB per cápita se tendría que dividir entre todos ellos, porque también ellos son consumidores, porque también ellos consumen alimentos, porque también ellos consumen ropa, consumen vestimenta, consumen otros bienes y servicios, pero no se toman en cuenta. Bueno, otro indicador macroeconómico es la canasta básica universal. La CBU, canasta básica universal, mide el conjunto de bienes requeridos para cubrir las necesidades de subsistencia de un núcleo familiar. La canasta básica del Banco de México está compuesta por 80 bienes y servicios agrupados en las siguientes categorías. Dentro de estas 80 bienes y categorías están los alimentos, las bebidas, la ropa, el calzado, accesorios que pudiéramos requerir para nuestra supervivencia o subsistencia, la vivienda, los muebles que tenemos en casa o en las empresas o en las industrias, los aparatos electrónicos o electrodomésticos, los accesorios, la salud, el cuidado personal, el transporte, la educación, los servicios de esparcimiento o lo que yo les decía hace rato, eh, como tener centros recreativos, los servicios de infraestructura y todos estos elementos como los servicios de infraestructura, me refiero a la servicio de alcantarillado, servicio de agua potable, que eso es como lo básico o lo indispensable que debiera tener una persona. Entonces, la canasta básica está compuesta de eso, no solamente de alimentos. Por ejemplo, mucha gente tiene la idea de que la canasta básica solamente es alimentos. La canasta básica también requiere tener una vivienda digna. La canasta básica incluye los zapatos, la vestimenta. Si una mamá no tiene para comprarle a los niños o a las niñas el calzado escolar, el uniforme, las libretas, o sea, esos accesorios que se requieren, los cuadernos, los colores, el juego geométrico, son accesorios que le sirven para su educación. Y si no cubre esos elementos, pues su canasta básica no está siendo completa y eso significa que el gobierno algo o mucho está dejando de hacer y no está haciendo bien su función. Bueno, según el gobierno, el costo mensual de la canasta básica en México fue de 1,590 pesos con 40 centavos en 2018, en febrero de 2018. Es decir, este es el promedio de dinero que una familia por hogar gastó en febrero durante ese mes, 1,590. Mensualmente, eso es lo que pudo haber gastado una familia, o sea, una mamá, un papá, con sus 2 hijos o 3 hijos en promedio. Pero ojo, esto es muy relativo porque hay familias que, me refiero a papá y mamá, que tienen 6, 7, 8 hijos o 9 hijos. Entonces, los gastos de la canasta básica se elevan más. Ya no son 9 libretas, y si la niña lleva 9 materias, entonces son 81 libretas que se tendría que comprar si son nueve niños y todos están en un colegio. Entonces todo esto se va elevando y la canasta básica pues incluye los alimentos indispensables como arroz, frijol, aceite, maíz, perdón, tortillas, huevos,
carne, leche, cereales y todos los granos necesarios. O sea, es el plato del bien comer que incluiría todas esas condiciones. Y reunir todo eso, 1,590 pesos, se me hacen muy, pero muy pocos mensualmente lo que puede gastar una familia. Para mí ese dato es como de una familia en promedio que ponen de papá, mamá y 2 hijos o un hijo. Pero hay familias más numerosas que gastan más mensualmente. Bueno, otro indicador es la tasa de inflación. La tasa de inflación es el aumento de precio de los bienes y servicios. La inflación afecta duramente a la población ya que impacta a sus niveles de consumo y de vida. Según el INEGI, México tuvo una inflación de 4,83% al cierre del 2018. La inflación más alta que recientemente ha registrado nuestro país fue de 160% en 1987. Los gobiernos de Miguel, 1987, gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, después de Miguel de la Madrid. Es decir, que todos los productos subieron su precio a más del doble durante ese año. Entonces, ¿qué es la tasa de inflación? Es cuando los productos de la canasta básica se disparan y se elevan y la gente no tiene ni siquiera el mínimo de posibilidad adquirir la canasta básica. Cuando el, un cono de huevo, un casillero de huevos de 30, el casillero de 30 llegue a valer, digamos, 380, 400 pesos o 500 pesos, diríamos que la tasa de inflación en México se ha elevado y se ha disparado porque no hay inversión extranjera, no hay inversión pública, hay desempleo. Entonces, todo eso llevaría a que, y como no hay exportación ni hay importación, la inflación de un país se eleve y eso genere pobreza en el país y uno ya no tenga acceso a la canasta básica. Bueno, otro indicador es el tipo de cambio. El tipo de cambio es la relación de valor que existe entre las monedas de dos países. Ocurre una devaluación cuando la moneda de un país pierde su valor con respecto a la otra moneda de otro país. Lo que establece el valor de una moneda es principalmente el PIB, o sea, la producción de bienes y servicios en un país. Entre más se produzca en un país, entre más bienes y servicios produzca México, más fuerte estará su moneda. Por eso ahorita, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el peso es la economía, creo que a nivel mundial, si no es la cuarta, la segunda economía más estable en su peso, en su moneda. Es decir, que no se ha devaluado el peso mexicano durante el gobierno de López Obrador. Aun cuando tenga muchas críticas, aun cuando tenga muchos detractores, el peso se ha mantenido firme y el dólar es la moneda que se ha devaluado ante el peso mexicano. Ahorita en Estados Unidos hay mucha recesión, hay una crisis económica, el dólar se ha devaluado hasta 17, ahorita ayer lo vi, 17.40 el dólar. Cuando los detractores de Andrés Manuel decían que este gobierno en estos años el dólar iba a estar en 27 o en 30 pesos en promedio y el dólar en lugar de haber subido, ha disminuido. Eso significa que el tipo de cambio de nuestra moneda es fuerte ante el dólar ahorita actualmente. Y el dólar es como la moneda sobre la cual las demás economías del mundo fijan su nivel, si su moneda es fuerte o es débil. Bien, entonces, durante los años de las grandes crisis económicas de México, les hablé de la economía de Luis Echeverría Álvarez, de Miguel de la Madrid, de José López Portillo, incluyendo a Carlos Salinas de Gortari. Estamos hablando de las décadas de 1960, 70 y 80. Sobre todo en las 70 y 80 es cuando se registra una grande crisis económica y nos dice aquí que el tipo de cambio pasó el dólar de 12.50 a 2,289.58 pesos. Lo que pasa que en aquellos tiempos hablábamos de 2,000 pesos. Todavía la moneda mexicana no se había devaluado. Por eso se devaluó la moneda mexicana con Carlos Salinas de Gortari en el gobierno de 88 a 94. Se le quitan los 3 ceros. Los 1,000 pesos que antes manejábamos
pasó a ser un peso, porque la tasa de inflación de México estaba súper elevada en esos sexenios. Si tomamos en cuenta, nos dice aquí, que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se le quitaron 3 ceros al peso mexicano, tenemos que nuestro verdadero tipo de cambio actual sería el corriente más esos 3 ceros. Okay. Bien, entonces, qué se hace para que, para que un peso, para que una moneda esté fuerte frente a las otras monedas? En este caso, al dólar, que es la moneda base. Mayor inversión extranjera y mayor inversión interna y mayor inversión pública y particular. Entonces, cuando hay mayor inversión, cuando se crean más fuentes de empleo, entonces la economía, el peso se mantiene estable. Por eso ahorita ustedes ven que la empresa Elon Musk, compañías extranjeras que están viniendo a invertir en México, eso permite que mucha gente de aquí de México tenga empleo, quiera invertir en México porque saben que es un buen momento. Quienes van a abrir nuevos hoteles, quienes están abriendo cadenas de restaurantes, es porque saben que hay afluencia de turismo, hay afluencia de personas que quieren seguir viniendo a invertir y hay crecimiento económico, hay empleo. Entonces, la moneda se mantiene estable. Bueno, ya vamos terminando, son 19. Otro indicador es la deuda externa. Esto es lo que un país debe en cuanto a dinero a acreedores extranjeros, a otros países, a bancos u organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, es un organismo extranjero, el Banco Mundial, que son los dos organismos internacionales que dan dinero en préstamo a países o naciones que tienen escasez por guerras, por cuestiones de pandemias o por cualquier otra crisis económica o política. Esos dos organismos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dan dinero prestado a esos países. En 2018, la deuda externa de México llegó a 200,000 millones de dólares que presentan o representa el 18% del PIB. Los pagos de intereses generados por la deuda externa están asfixiando la economía mexicana y es que dichos intereses triplican la deuda total del país y nos dice que 75% de la deuda está financiada en dólares americanos. A Estados Unidos se le debe casi 4 de cada 10 dólares. A la fecha, México tiene la deuda pública más alta en su historia. Bueno, ahorita les voy a hablar más acerca de la deuda externa, les voy a contar otros datos más y vamos terminando los de los productos, de los indicadores macroeconómicos y vemos otro pequeño tema. Les pido que se vuelvan a conectar o a reconectar con el mismo enlace para continuar nuestra sesión. ¿Vale? Los veo ahorita entonces en la otra sesión.